Anteriormente habíamos creado pues esta pequeña clase, ¿no? Que lo que hacía era que insertaba contactos y pues en esto último que jalaba todos los datos del contacto y lo mostraba en la consola. Ahora tenemos nuestra clase de contacto, nuestra base de datos, nuestra conexión de base de datos, perdón. Pero ahora vamos a hacer un controlador de base de datos para nuestra clase de contacto. Así que vamos a crear una nueva clase más, que es derecho new Java class. Le llamaremos db contactos. Y dentro de esta pues vamos a meter estos métodos de acá, que están de conexión, para hacer un poco más fácil el uso de lo de contacto. Nos vamos a ir creando pues como capas de complejidad en ella. Entonces, en esta clase de contactos necesitamos una conexión. Entonces vamos a decir private connection con. De nuevo, hay que incluirla dentro de nuestra import. Ya lo tenemos. Y vamos a hacer un constructor para que le añada public db contactos a tener de dato de parámetro con conexión con itis con. Bien, va a ser igual a ver, se me cambió el inglés, español, ser igual a con. Simplemente para poder usar la conexión dentro de toda nuestra base de datos, ¿verdad? Sigamos, ahora vamos a hacer los métodos, ¿no? En el folleto decía que quería que me listara, eliminara y agregara más contactos. Entonces vamos a hacer los métodos por ellos, ¿no? Vamos a hacer el de listar de momento. Entonces public, ¿qué podríamos hacer que sea con listas o sin listas? Pero no lo vamos a hacer por listas de momento, ya, ¿verdad? Eso lo haríamos más adelante, creo yo. Sí, más adelante vamos a hacer esto para evitarnos problemas. Entonces public, esto va a realizar un contacto. Vamos a hacerlo individual primero y después la lista. Contacto get contacto. ¿Y qué es lo que vamos a identificar el contacto? Con un int id contacto. Creamos un método que regresará un contacto desde el id de un contacto. Entonces esto va a ser algo así. De momento vamos a darle return. No, vamos a crear el procedimiento simplemente, que sería parecido, si no igual a que este. Preparamos el resultado. De hecho sí, que exactamente. Copiamos esto que está acá y lo pegamos aquí. Sí, incluimos la librería que nos está pidiendo. Guardamos esto y preparamos pues los try catch nada más. O no. Creo que en vez de un try catch, aquí, try catch. Y todo esto iría arriba. Acá adentro. Y aquí. Y esto falta. Sobra, perdón. No, está bien. Bien, pues esta variable la vamos a cambiar así para evitarnos que no nos dé fallo ahí abajo. Esto lo vamos a meter aquí adentro también. Listo. Simplemente para quedar un poco más limpio el código. Preparamos el procedimiento, exactamente igual que antes. Seleccionamos todas las columnas de contactos, pero vamos a cambiarlo ahora, que se va a llamar query id contacto sea igual a interrogación. Bien. Y vamos a hacer lo que hicimos anteriormente como esto, que establecemos los string. Entonces set string, pero no porque es un int, sería stmt set int en la posición 1 id contacto, y después ejecutamos el result set stmt execute query. De nuevo decimos que mientras hay resultado, en este caso se supone que solo tiene que haber uno, por eso pues está acá. Creamos una variable contacto, de hecho lo vamos a crear aquí afuera. C, vamos a decir que contacto C va a ser igual
a null. De momento no existe, ¿no? Y aquí abajo puede salir return C, que regrese el contacto para evitarnos ya los errores. Y C va a ser igual a new contacto y pues con todos sus parámetros ya. Entonces ya tenemos ahora esto de aquí, esto de con. ¿Por qué me está saliendo esto? Bueno, lo del final, sí. De hecho vamos a decirle this con para evitarnos problemas también. Entonces con esto se supone que ya podríamos jalar el contacto. Vamos a probarlo en esto de aquí. Sí. Entonces vamos a borrar esto, todo ya no lo necesitamos. No es necesario que esté ahí, ya lo podemos usar en cualquier lugar. Tenemos nuestra conexión y vamos a crear nuestro controlador de base de contacto. Entonces vamos a crear un nuevo db contactos igual a contactos, perdón, db contactos va a ser igual a new db contactos y la conexión que ya la teníamos, ¿no? Que era db get connection, que la guardamos en una variable llamada con punto y coma y listo. Ahora lo que podríamos hacer es pues contacto C1 o sea igual a contactos.get contacto, el ID, yo quiero jalar el 1, punto y coma, y ya podríamos usarlo aquí, ¿no? Entonces un siso system.out.print y aquí podríamos ponerle pues el nombre del contacto, ¿no? Entonces nombre, dos puntos espacio, concatenamos c1.getNombre. Si ejecutamos esto nos tendría que dar nuestro valor, no Hendel en este caso. Vamos a ejecutarlo y nos da el nombre Hendel, porque es el contacto 1. Vamos a insertar un contacto más. Lo voy a hacer de manera manual. De datos, damos al más, ponemos un nombre, damos que test, apellido test, teléfono test, nada, todo es un contacto falso nada más. Y vamos a jalar ahora el ID 2. Cambiamos el get contacto 1 por get contacto 2. Ejecutamos y tendremos el test. Correcto. Entonces, nuestro método funciona bien. El de get contacto. Ahora vamos a un insert contacto, ¿no? Que es el de inserción de contacto. Vamos a crearlo. De hecho ya lo teníamos creado. Vamos a pasarlo simplemente al otro lado. Marcamos todo, control X. Lo pasamos a db contacto y ubicamos el inicio, el final. Ubicamos el final de la función y lo pegamos. Todavía no es necesario que sea privada porque necesito que se acceda de cualquier lugar. Se va a hacer pública. Ya no va a ser estática porque es necesario que se instancie. Va a seguir siendo void, no va a regresar nada, pero ahora no va a necesitar ni el throws. Esto lo vamos a eliminar, vamos a ir limpiando el código un poco y necesitamos tres valores, ¿no? Nombre contacto. Entonces sería string, nombre contacto, coma string, apellido contacto, coma string, dirección, y me falta el teléfono, coma int, teléfono, cheque. Entonces sería insertar dentro del nombre contacto, apellido, dirección, me falta el teléfono, coma teléfono, y aquí el valor, lo añadimos otro signo, correcto. Esto lo vamos a mandar en un try-catch. Esto pasa dentro del try-catch igual que antes, y todo esto tiene que ser dentro del try-catch. Acá. Bien, entonces preparamos el SQL, preparamos el procedimiento, ejecutamos el SQL dentro del procedimiento y empezamos a establecer que en la posición 1 va la variable nombre contacto, en la posición 2 va la variable apellido contacto, en la posición 3 va dirección y ahorita vamos a añadir una posición 4 y en la posición 4 iría teléfono, pero no, hay que cambiar el set string porque no es un string, es set int, otro tipo de dato, cuidado con eso. Ejecutamos igual que antes y ya está, funciona perfectamente, ¿no? Se supone. Ahora
Ya si se fijan, nuestro main ya quedó bastante más libre. Ya podemos ir eliminando hasta los que no vamos a necesitar. Simplemente la conexión es lo único que estamos usando ahora. Y aquí pues tenemos el db contactos y get contacto 2, ¿no? Entonces vamos a ejecutar ahora que inicie, ¿no? Entonces decimos contactos, que es nuestra clase controladora, nuestro objeto de clase controladora, punto insert test. No le puse insert contactos. O sea, vamos a eliminar eso de insert test. Ser simplemente de nuevo contacto, lo vamos a llamar nuevo contacto. Entonces contactos punto nuevo contacto, nombre de contacto test desde Java, test desde Java, y su dirección cuál va a ser, test desde Java con clase. Su teléfono va a ser 1 2 3 4 5 6 7 8. Guardamos. Y ahora el momento que ejecutemos nos tendría que dar, vamos a decir que nos dé el 1, que va a ser mi nombre, Hendel. Y aunque no salga nada, si nos vamos a nuestra base de datos, tendríamos que tener un tercer contacto. Y aquí está, test desde Java, 1 3 4 5 7 8 con clase. Funciona correcto, ¿eh? Ahora vamos a hacer el siguiente, que es el de la lista, ¿no? Que bueno, prácticamente si el de la lista era así, pues ahora simplemente en lugar de antes que le quité que regresar el objeto, pues tendría que regresar como un array, ¿no? Me imagino, de datos. De hecho, que eso nos puede caer de investigación, cómo hacer un array de datos para regresar, ¿no?, el contacto. Ahorita simplemente es nuevo contacto y get contacto. Añade, jala un contacto individual, añade un contacto nuevo. Si queremos borrar, pues investigaríamos ahora cómo sería pues para borrar, que no es muy difícil tampoco. De hecho, si podemos borrar acá borrar el segundo, le damos aquí yes. Si se fijan aquí, pues ya me dice, miren, delete from práctica de entonces delete from contactos donde el id contacto sea 2. Es así, es súper sencillo, que podemos incluso hacer acá, o sea, que no tiene mucho misterio. Sí. A ver, vamos a copiarlo. El nuevo contacto, solamente que va a ser un poco más sencillo. Vamos a decirle borrar contacto. Para borrarlo tiene que ser pues por su ID contacto. Preparamos el query, como era el query habíamos dicho que era este. Nuestro query va a ser pues delete from contactos, where id contacto sea igual a signo de interrogación. Decimos que, bueno, aquí no nos interesa nada de esto. Preparamos un int en la posición 1 con el valor id contacto. Listo, ejecutamos y ya, simplemente eso era todo. Y vamos a probarlo. Vámonos aquí. Decimos contactos punto borrar contacto. ¿Qué contacto quiero borrar? Quiero borrar el 3, digamos, ¿no? Bueno, o el 1, que es el único que es diferente. Vamos a borrar el 1, ejecutamos el código, se borra. Vámonos aquí, tendría que haber uno más, pero el 1 no existe. Y claro, obviamente si ejecutáramos esto, como el 3 ya no existe, pues se borraría, ¿no? Y esto daría error porque estamos borrando un contacto que ya no existe. Simplemente es para probar, ¿no? Vamos a ejecutarlo de nuevo, tenemos test y habría que ver otro contacto más. Ya correcto, ¿no? Por allá simplemente con eso nos quedaría pues nada, ir practicando simplemente y eso sería todo.